Buenos días, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que es sobre el derecho a la intimidad, honra, reputación y personalidad jurídica. Les voy a compartir el contenido que vamos a estar utilizando. Mm, ok, vamos a ver sobre la definición de los derechos humanos eh, y el derecho a la intimidad, la honra, la reputación y la personalidad jurídica, que estos van a ser fundamentos para proteger la integridad moral y social de las personas. La intimidad se va a referir a la esfera privada de una persona. Esto se relaciona con un poquito de la vida privada de esta misma persona. La honra va a ser una valoración positiva de la persona, como es la propia dignidad. La reputación es la consideración que otros tienen sobre una persona. Y la personalidad jurídica es el reconocimiento de una persona como un sujeto de derechos y obligaciones. Estos derechos son importantes para poder tener un buen desarrollo y una protección de tu dignidad humana. Van a permitir que las personas puedan vivir libremente, que tengan seguridad en su entorno social, en su entorno personal. Existen diferentes organismos que protegen este tipo de derechos, ya que es una manifestación directa del respeto a la dignidad humana, que es el fundamento de todos los derechos humanos. Sin el respeto a estos derechos, a esta intimidad, honra, reputación y personalidad jurídica, la dignidad de una persona puede verse gravemente afectada. El derecho a la intimidad va a proteger la vida y la personalidad de las personas frente a diferentes injerencias no deseadas. Va a incluir aspectos como la privacidad del hogar, las comunicaciones personales y la protección de datos personales. La intimidad está protegida por diversos instrumentos legales, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un ejemplo. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos son uno de los que reconocen este derecho específicamente. Existen diferentes tipos de violaciones que incluyen la vigilancia no autorizada, la divulgación de información personal sin consentimiento, el acceso no autorizado a comunicaciones privadas, etcétera. Estos actos pueden tener graves consecuencias para la seguridad y el bienestar de las personas. Tenemos también el derecho a la honra. El derecho a la honra se refiere al respeto y el reconocimiento de la dignidad de una persona. Esto va a incluir la protección contra ataques a la integridad moral y la imagen de una persona. Es importante, va a ser fundamental para la autoestima y el respeto social. La protección de la honra va a asegurar que las personas puedan mantener su dignidad y ser tratadas con respeto dentro del entorno social. Este tipo de violaciones pueden incluir la difamación, la calumnia, insultos públicos, etcétera. Este tipo de acciones no solo van a afectar la reputación de una persona, sino también van a afectar todo su bienestar y su entorno social. Tenemos también el derecho a la reputación.
La reputación es la valoración que las demás personas tienen sobre una persona. Esto se basa en sus acciones, en su comportamiento, etcétera. Es una construcción social que va a influir en cómo una persona es percibida y tratada por otras personas. Se diferencia con la honra porque la honra se refiere a la autoevaluación de la dignidad personal. La reputación se basa en una percepción externa muy independiente de nosotras. Van a ser importantes, pero la reputación va a depender en gran medida del entorno social, ya no depende tanto de nosotros. Esta reputación se va a proteger mediante leyes en contra de la difamación y la calumnia. Los afectados pueden recurrir a acciones legales para reparar el daño a su reputación y obtener diversas compensaciones. Tenemos también el derecho a la personalidad jurídica. La personalidad jurídica es el reconocimiento de una persona como un sujeto de derechos y obligaciones dentro de un entorno jurídico. Es la base para que una persona pueda participar en la vida jurídica, en la vida social. Va a ser importante ya que sin personalidad jurídica una persona no puede ejercer plenamente sus derechos ni asumir responsabilidades legales. Es esencial para la protección y la garantía de todos los demás derechos. El hecho de que nieguen la personalidad jurídica va a implicar una grave violación de los derechos humanos, llevando a la exclusión social, la vulnerabilidad y la explotación. Históricamente ya sabemos que los grupos marginados han sufrido la negación de su personalidad jurídica y ha tenido unas consecuencias devastadoras. Tenemos mecanismos para la protección de estos derechos, mecanismos internacionales. Instituciones como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos van a jugar roles cruciales en la protección y la promoción de los derechos a la intimidad, a la honra, reputación y personalidad jurídica. La Declaración Universal de los Derechos Humanos eh, es otro tipo de instrumento legal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Estos van a garantizar los derechos, el cumplimiento de estos derechos a nivel internacional. Eh, Tenemos el caso de López versus Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que abordó violaciones al derecho a la honra y reputación. Si pueden en su tiempo libre buscar sobre sobre este caso para que complementen su estudio. Nos enfrentamos a diferentes desafíos como lo es el impacto de la tecnología, ya que la digitalización, las redes sociales han cambiado radicalmente el panorama que ya está incluyendo la intimidad, la honra y la reputación. La información personal se puede difundir globalmente en segundos y las violaciones a estos derechos pueden multiplicarse rápidamente. Las leyes a menudo no siguen el ritmo de la tecnología. La tecnología va avanzando muy rápido y las leyes sabemos que nos demoramos un poco. Los marcos legales tradicionales pueden no ser suficiente para abordar las nuevas formas de violaciones como el ciberacoso, la difamación en línea, la vigilancia masiva, etcétera. Va a ser necesario que desarrollemos nuevas leyes, nuevas políticas
que puedan responder a este tipo de desafíos. También va a ser importante el que fomentemos la educación digital y la concienciación sobre los derechos humanos dentro del entorno digital. Y en conclusión, ya hemos explorado la definición, la importancia y los mecanismos que existen para la protección de este tipo de derechos, como lo es la intimidad, la honra, reputación y personalidad jurídica. También hemos discutido los desafíos contemporáneos y la necesidad de adaptarse a un mundo digital y de qué manera se podría facilitar esta adaptación, la protección que existe a este tipo de derechos y la importancia de mantener la dignidad humana y asegurar una convivencia justa y respetuosa en la sociedad. Cada uno de estos derechos se va a interrelacionar y refuerza a los demás. Hay que ahondar un poquito más en el tema, investigando sobre este caso que les mencioné. Es importante que se pongan a pensar cómo han visto afectados este tipo de derechos en su entorno, qué medidas consideran más efectivas para protegerlos, si ustedes tienen alguna idea personal que podría funcionar, qué papel deben jugar los gobiernos, las empresas y los individuos en este tipo de protección. Y ya para finalizar, tenemos un cuestionario de derechos humanos y el tema que hemos visto el día de hoy, que nos pregunta, ¿qué se entiende por el derecho a la intimidad? Es importante recordar que el derecho a la intimidad es el derecho a la protección de la vida privada y la vida familiar. La principal finalidad del derecho a la honra es el que salvaguardemos la dignidad y el honor de las personas. ¿Qué implica el derecho a la reputación? Está ligado con la protección contra la difamación y la calumnia, que la personalidad jurídica es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, y que la libertad de expresión va a ser un componente del derecho a la intimidad. Existen diferentes organismos internacionales y son conocidos por proteger y promover los derechos humanos, como lo son el derecho a la intimidad y a la honra. Vimos que la Organización de las Naciones Unidas es una de ellos, que hay documentos internacionales que proclaman el derecho a la protección de la honra y la reputación, como la Declaración Universal de Derechos Humanos. La violación común al derecho a la intimidad en la era digital es la recopilación y el uso no autorizado de los datos personales, que es algo que estamos viviendo hoy en día, que la difamación es el contexto, en el contexto de la reputación, va a incluir la comunicación de información falsa que daña la reputación de una persona, que el derecho a la personalidad jurídica es el derecho que protege la capacidad de una persona para ser reconocida como un sujeto de derechos y obligaciones. Con base en eso, es importante que contestemos el cuestionario que ya está en la plataforma, que tomen en cuenta la diapositiva que ya vimos y los comentarios que hicimos al final. Y si no tienen ninguna duda, sería todo por el día de hoy.